Muy buenas tardes a todos. Espero que hayan tenido un día muy productivo. Vamos a dar comienzo a nuestro evento. Antes, recordarles si desean invitar sus pares de financieros y de mercadeo a las respectivas comunidades que nosotros tenemos, pues ahí está el link para que puedan hacer la inscripción. Donde están cordialmente invitados. Ya saben, pueden ir colocando sus preguntas en el chat del evento y, o si no, al finalizar, vamos a tener la oportunidad de hacer las preguntas a nuestros invitados del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre protección de datos, ciclo de vida. Nos acompañan tres speakers de mucho conocimiento sobre el tema. Comenzando con Bruno Lobo. Él es el gerente general para Latinoamérica de Commvault. Es licenciado en Ciencia de la Computación por la Universidad Católica de Petrópolis en Brasil y MBA por FIA SP de Brasil. Actúa profesionalmente desde hace más de 20 años en segmentos de gestión y protección de datos a través de la creación y desarrollo de operaciones regionales, unidades en Brasil, América Latina, de empresas líderes en estos segmentos como Veritas, EMC y ahora pues del EMC. También tenemos como invitado a Pedro Díaz, de Senior Field Sales Specialist de Google Cloud. Es profesional de alto desempeño con experiencia en venta, consultoría y diseño de soluciones de TI, venta en la nube y experiencia del cliente en los sectores minoristas y financieros. Considerado como una persona proactiva, enfocada en el éxito comercial del cliente a través de la venta consultiva. Ingeniero en sistemas de la Universidad Nacional de Colombia con énfasis en sistemas complejos, computación cognitiva y evolutiva, además de clases de maestría en dirección, estrategia contemporánea y poder de las organizaciones. Ha trabajado en IBM, Oracle y Veritas. Y finalmente tenemos a José Escuderos, Client Executive de Rackspace Technology, representante de ventas experimentado y evangelista con conocimiento demostrado trabajando en la industria de la tecnología, experto en integración, computación en la nube, administración de cuentas, software empresarial y venta de soluciones. Fuerte profesional de operaciones con una licenciatura enfocada en administración y dirección de empresas de la Universidad de La Sabana. Entonces, para comenzar, le damos la bienvenida a Bruno. Bruno, bienvenido. Ok, buenas tardes a todos. Gracias, Eduardo, por invitar. Vamos a compartir mi pantalla aquí. Ok, estoy muy contento por compartir un tema muy importante los días de hoy. Hola, ¿tiene alguien en mute? Ok, entonces vamos a hablar sobre un tema muy importante que tenemos experiencias para compartir, que son los dados escuros. ¿Okay? Los dados escuros podemos encontrar varias oportunidades, por ejemplo, como reducir los costos y el costo de gestión de los datos y aumentar la seguridad. ¿Okay? Vamos a hacer. Tenemos poco tiempo aquí para compartir. Es un tema muy profundo, ¿ok? Yo escribí un libro sobre el tema y después iré compartir para todos los que interese la copia digital de mi libro, ¿ok? Entonces, o que es dados escuros? ¿Okay? Dados escuros son o también conocido como dark data. São os dados que não conhecemos ou não estão visíveis, ok? Então, é muito importante porque representa uma oportunidade muito grande. Estamos falando de mais de promédio de 80% que são considerados dados obscuros, ok? Então, vamos falar sobre isso. Básicamente, dados escuros são as informações digitais que as empresas
mantêm, pero não lo utilizam para fines comerciais, ok? É tema que que sempre falamos disso, pero as empresas, poucas empresas ainda estão fazendo inversões nesse sentido, ok? Como objetivos principais que eu tenho hoje é demonstrar como podemos reduzir primeiro o volume de dados até promédio de, alguns casos teremos clientes de até 70%, ok? Reduzir os custos de gestão de dados, incluso na nuvem, ok? Incluso qualquer nuvem pública, por exemplo, ok? Também reduzir, outro benefício é reduzir o volume de cópia de segurança dos respaldos, ok? Acelerar também a recuperação e acesso aos dados, especialmente quando falamos de temas de cyberataques, ok? Temos que reduzir o risco para cyberataque. Ou seja, é uma oportunidade que podemos ganhar e ter muitos benefícios com isso, ok? Gostaria de clarificar o tema de data protection, okay? De proteção de dados. Dentro de proteção de dados, há vários temas, ok? Hoje vou cobrir os temas, por exemplo, há dois temas distintos, que é segurança e governança de dados, ok? Segurança é tema mais focado em redes, ok? Pero também como respaldos e cópias de segurança. Eu vou enfocar mais no tema de governança, ok? Como fazer a classificação, como fazer as políticas e o tema de manter ou quitar as informações. Exemplo de como as empresas generam tantas informações, ok? Por exemplo, exemplo muito sencillo aqui nos correios, ok? Nós recebemos, enviamos os correios para todo lado, para todas as pessoas, e os correios generam cópias que são replicadas a outro sítio, que são armazenadas em outros servidores. Ao final do dia, só correio pode generar, ao final de 30 ou 60, 90 dias, promédio de 50 cópias da mesma coisa, ok? É ponto muito importante, ok? Outro tema que, segundo a IDC, cerca de promédio de 60% se considera cópia de dados, ok? Não são dados primários, são dados que foram copiados de dados primários, ok? Teremos que inverter esse monto aqui, ok? Ou seja, as empresas estão manejando mais dados que necessitam, ok? Ou dados que não agregam nenhum valor ao negócio, ok? Então, outro ponto muito importante é onde estão os dados, ok? Os dados hoje, no dia de hoje, teremos uma infraestrutura, especialmente após a pandemia, as pessoas trabalhando de casa, com computadora, os dados estão dispersos, ok? Ou seja, dentro de computadoras personais, desktops, servidores, data centers on-premise, várias clouds, ok? E também aplicações do tipo SaaS. E dentro disso, teremos vários tipos de dados, ok? Dados estruturados, não estruturados, ou seja, há uma complexidade aqui muito grande, teremos que enfocar, ok? Agregado a isso, teremos o tema que estão todos conectados, ok? Não somente como, por exemplo, 20 anos atrás, teremos data center isolado e ponto. Mas hoje teremos isto, os dados estão dispersos e conectados com todas as infraestruturas, por exemplo, aplicações nativas de nuvem, aplicações de negócio, ambientes virtuais, clouds privadas, data centers privados, ou seja, estão todos conectados, ok? Passo 1 para manejar o tema aqui. Primeiro passo seria como classificar, ok? Aqui deu algumas perguntas que deveriam ser. Por exemplo, que dados existem na empresa, ok?
por exemplo, ok? É uma pergunta muito difícil de se responder hoje em dia. Nem todas as empresas podem responder, não sabe quantos dados e não sabe onde estão, ok? Por exemplo, outro ponto é se há valor ou se há risco para a organização, ok? Por exemplo, há complemento de temas como compliance, GDPR, regras de governança de dados. Tem permisso para acessar ou utilizar os dados por exemplo, dados personais de usuários, ok? Primeiro ponto aqui é classificar e conhecer, ok? Trago aqui uma informação que, segundo expertos, solamente 14% dos dados são críticos ao negócio, ok? Então, o que passa com os outros mais de 80%, ok? Chamamos de hot. O que são hot? Por exemplo, dados que são obsoletos, ok? Dados triviais, ok? Ou redundantes, ok? Esses dados não são importantes, não são críticos ao negócio, pero as empresas, de forma geral, se mantêm os dados. Então, há uma oportunidade muito grande de optimizar e de avançar em termos de eficiência aqui, ok? Quando falamos de hot. Outra pergunta muito importante é se manter ou quitar os dados, ok? Quitar os dados também é parte do tema de manejar os dados, ok? Trago aqui 7 razões que podemos fazer de uma forma muito sencilla, ok? Por exemplo, há um tema econômico, necessitamos manter os dados para gerar algum valor, para a toma de decisões, sim ou não? Cumprimento de governança, sim ou não? Controle de acesso, tenho que manter dados para ter controle, por exemplo, dados de temas médicos, por exemplo, há controle de acesso por muitos anos. Proteção de documentos, por exemplo, se falamos de algumas indústrias como finanças, por exemplo, há requerimentos específicos para isso. São fáceis de localizar ou simplesmente as empresas mantêm os dados por não saber como manejá-los, ou seja, por desorganização, ok? Aqui trago algumas tecnologias que facilitam na gestão e classificação dos dados, ok? Não vou falar de produtos, ok? Pero teremos uma oportunidade com o que chamamos de ILM, ou Gestão de Ciclo de Vida da Informação. É uma tecnologia que ajuda a manter, a mover os dados entre pontos distintos, baseado na idade dos dados, por exemplo, ok? Um exemplo muito sencillo, por exemplo, depois de 30 dias, se move a uma infraestrutura mais cara para uma infraestrutura mais barata e assim por diante, ok? Hacer o e-discovery, ok? É como ter Google, ok? Permisso, Pedro, que as empresas têm que ter Google dentro da empresa, ok? Como localizar as informações sensíveis, por exemplo, ok? Como reduzir o tema de volume de dados, ok? Trago aqui duas tecnologias, ok? O primeiro é o tema de archiving de dados, ok? Quando se move os dados aqui, uma explicação muito simples, ok? O que uma comparação quando falamos de respaldo ou backup ou quando falamos de archiving, ok? Muitas empresas não utilizam ainda essa tecnologia, é uma tecnologia muito disponível, que pode, por exemplo, ajudar no tema dos dados obsoletos de hot. Podemos também com deduplicação, é outra tecnologia que pode reduzir muito, ok? Um promédio de 60% a 70% que vimos em nossos clientes hoje, ok? Gartner também confirma isso, que 80% dos dados são do tipo hot, ok? Ou seja, há uma oportunidade muito grande, teremos que mirar nesse tipo de dados, ok? São dados que não são visíveis ao negócio, pero carregam custo lá, há custo todo de uso de infraestrutura por eles, ok? Además, teremos também temas de custo dos dados escuros, ok? Quando não hacemos bom gerenciamento disso, teremos, por exemplo, aqui, elenco 5, custo de armazenamento de dados, ok? Violações, por exemplo, quando há fuga de dados,
tenemos que temas hasta que dependiendo de gobierno, hay reglas muy rígidas para eso. Multas de complemento de dados GDPR, por ejemplo, o equivalentes. Custo de la oportunidad. Empresas que mantêm dados, pero não utilizam os dados, ok? Como Big Data, por exemplo. E horas perdidas de gente tentando buscar informação que não se encontra. Okay? Como aprender mais sobre o tema aqui? Como disse, não teremos muito tempo, pero estou disponível para falar mais sobre esse tema. É um tema muito rico com muitas oportunidades, ok? Primeiro, existem várias soluções sobre isso, pero trago aqui algumas soluções que podemos aplicar, independente de infraestrutura que os clientes manejam, ok? Se cloud, se on-prem, se endpoint, ou se cloud pública, podemos manejar. E também comparto aqui uma cópia, ok? Depois enviarei para Eduardo, compartilhe, ou, por favor, envie um correio diretamente a mim, que posso compartilhar meu livro, ok? Muitas graças por a atenção. Muchas gracias, Bruno. Gracias. Muy buena tu presentación. Invito entonces a Pedro. Pedro, por favor, puedes iniciar tu presentación y quitar el mute. Gracias. Listo, ya quité mute. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Perfecto. Estás en mute, Pedro. Aló, ¿ahí me escuchan ya? Ahora sí. No, es que fue un solo el que me puso en mute. Pero bueno, ahí están viendo la pantalla ya, ¿verdad? Sí. Listo, perfecto. Entonces ahora sí, arrancamos. Bueno, muchas gracias por el espacio. Pues siempre va a ser un gusto acompañarlos. Yo conozco al CXO Forum desde hace algún tiempo. Me parece que es un espacio muy chévere para compartir. Justo hice el cambio de los audífonos. Yo creo que eso fue lo que dañó todo, pero bueno. Arrancando, si hablamos de datos y de seguridad de datos y de ciclo de datos, creo que lo primero que uno pensaría es en que vamos a hacer una presentación acerca de seguridad, y realmente yo quiero hacer una presentación es basada en la confianza en los procesos y en el proceso como tal y el ciclo de vida que deben tener los datos en nuestras organizaciones. Por eso resalto una palabra en esta primera parte y es confianza, ¿no? ¿Y confianza en qué? Claro, confianza en seguridad, confianza en la calidad de los datos y confianza en la disponibilidad de acceso a los mismos. Seguramente cuando estamos enfrentando una situación en la empresa, bien sea de cambio, bien sea de nuevas oportunidades que estemos buscando, lo primero que vamos a ir a buscar es cuáles son los datos que tengo para poder solventar estos problemas o para poder solucionar estos problemas. Y eso definitivamente es el punto número uno que debemos atacar. Sin embargo, debemos tener estos factores controlados o por lo menos debemos tener en cuenta estos factores, porque al final van a ser esos pilares sobre los que yo voy a construir ese acceso a los datos o ese ciclo de vida de los datos. Los datos por sí solos seguramente no nos hacen tanto sentido, ¿no? Nosotros los queremos volver información, nosotros los queremos volver un nuevo modelo de negocio, nosotros lo que queremos hacer es llegar de pronto a monetizarlos. Y para eso debemos seguir un proceso que necesita de nuevo confianza en los datos, pero para eso necesitamos tener una estrategia clara de gobierno de datos, que nosotros pues lo podemos partir en tres ejes fundamentales.
El primero, ¿sí? En el cual yo puedo tener visibles mis datos. Y la visibilidad es súper importante. Cuando empezamos a revisar proyectos de datos, lo primero que yo me tengo que cuestionar es qué tan fácil es obtenerlos. Hoy en día, para algunos casos es mucho más fácil, para otros casos es mucho más difícil, ¿sí? Pero es el punto inicial sobre el cual yo me tengo que parar. ¿Cómo voy a poder gestionar esos metadatos? ¿Qué tanta calidad de datos tengo yo? ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? ¿Son confiables, son seguros? Yo tengo datos de los clientes y tengo miles de datos de los clientes, pero esos datos corresponden realmente a la información actualizada de mis clientes. Sí, los correos son correos, los números son números, entonces la visibilidad va acompañada de todo este tipo de factores, además de la gestión como tal de esos datos. Y hay un punto muy importante que hoy en día solucionamos, por lo menos en Google Cloud, de forma permanente en la mayoría de nuestros proyectos, no solamente de acceso a datos, y es la clasificación y el control de los accesos, ¿no? Ahí tocamos el punto que llega también a ese pilar, que es que sean seguros. ¿Qué es clasificación y control de acceso? Es tener el privilegio que yo necesito, ¿sí? Incluso en los datos, muchas veces los llevamos a temas de infraestructura, muchas veces queremos hablar de quién tiene permiso a una máquina o a otro tipo de cosas, pero acá también tenemos que tener en cuenta que no todo el mundo debe tener acceso a la misma información o a los mismos datos. Y eso yo lo tengo que controlar estratégicamente para que puedan ser visibles, pero al mismo tiempo para que sean seguros. Y seguros porque tienen que ser privados en algún caso. Si yo no le puedo dar acceso a los números de tarjetas de crédito en caso de banca, por ejemplo, a todo el mundo dentro de la organización, de hecho a nadie dentro de la organización, y eso, digamos, hace parte de esos pilares fundamentales que me llevan a que esos datos también sean aprovechables. ¿Sí? Que yo tenga un gobierno basado en el dominio que ya les voy a comentar qué es, ¿no? De nuevo, hay una triada que se repite en todo lado, y es que yo tengo que tener una organización y unas personas alineadas, ¿sí? Yo debo orientar este ciclo de vida de los datos a casos del negocio. La invitación es a sueñen, llámenos, invítennos también a hacer este tipo de talleres que nos permitan enfocarnos en qué es lo que necesita hoy el negocio. ¿Sí? Y ahí yo ya empiezo a explorar, tengo los datos, no los tengo, qué tengo que hacer para obtenerlos. Todas las fuentes son internas, todas las fuentes son externas. ¿Qué datos tengo adentro, qué datos tengo afuera y cómo los voy a mezclar? Siempre es necesario hacer esto porque yo voy a necesitar sponsors dentro de mis proyectos de datos. El ciclo de vida de los datos necesita un dueño, necesita un modelo operativo, necesita un equipo que tenga una estructura, necesita una habilitación de los datos. Algo tan sencillo como que, y les voy a dar un ejemplo que puede ser de pronto muy simple, pero creo que ayuda mucho a orientar la conversación, y es, si yo por ejemplo no tengo las fechas correctas con días, meses y años, pues no voy a tener ni siquiera la forma de comparar fechas, de saber cuándo entraron mis clientes, de saber de pronto mis proveedores qué están haciendo, en qué momento. Entonces, cuando yo voy a empezar a analizar, esa habilitación es supremamente importante. Yo tengo que generar procesos operativos. Esto es un proceso que va a ser repetitivo y que va a ser evolutivo. Por lo tanto, yo necesito hacer gestión del cambio, pero no solamente dentro de mi sistema, sino también con las personas que tienen que ver con los datos, que interactúan con los mismos o los que necesitan la información al final del día. ¿Sí? Si yo estoy acostumbrado a tener una hoja de cálculo, realmente yo tengo que empezar a preguntarme es, ¿qué necesito de esa hoja de cálculo? Lo que yo necesito es el dato de ventas del día de ayer, lo que necesito es hacer una proyección de cuánto voy a vender mañana o cuánto voy a vender un mes. Eso es una gestión del cambio también con la persona que necesita la información. Tener un monitoreo continuo, tener unas capacidades tecnológicas y tener soluciones que me apalanquen un modelo de madurez que debe ser iterativo. El ciclo de los datos es algo vivo, es algo que nunca acaba. Y pues esa gestión yo la puedo hacer con unos pasos sencillos, que es lo que venimos hablando, que es identificar esos datos, identificar quién es el dueño de esa información, clasificar los datos, definir cómo van a interactuar los diferentes usuarios, en qué etapas del proceso,
cuáles son los datos que realmente son más relevantes o cuáles son críticos para poder hacer experimentos de datos, para poder obtener información, políticas de acceso, de nuevo, que me permitan entender qué usuario tiene permiso de entrar en qué momento, procesos operacionales, pero también un stack técnico que me pueda soportar esa solución y la forma de publicar esos datos, o incluso hoy en día estamos hablando muchísimo de cómo voy a monetizar esos datos. Todos estos procesos que se están haciendo ahora están muy enfocados a eso. Por eso el foco en las organizaciones tienen que ser los casos de uso, ¿sí? Si yo no tengo casos de uso claros, no voy a ser exitoso en ninguna estrategia de datos. Si yo no tengo casos de uso que me reten, que me permitan tener cosas complejas, pero también cosas sencillas para empezar a evolucionar, no voy a llegar hasta ese punto de monetización de datos. ¿Y por qué es importante la monetización de los datos? Hoy en día es muy importante porque lastimosamente la mayoría de organizaciones de datos dentro de nuestras organizaciones hoy son un gasto. Y son un gasto que realmente se va a poder volver muy fácilmente en una parte más de la organización que genera recursos, que se puede sostener sola, ¿sí? Hoy en día hay muchas organizaciones que han empezado a generar nuevos modelos basados en los datos que tienen. Entonces, datos geográficos que yo puedo llegar a volver de pronto oportunidades de negocio, por ejemplo, compañías de logística que me permiten entender dónde se están realmente moviendo mis clientes de un e-commerce. Por ejemplo, compañías de gas que me permiten entender cómo están cambiando los paradigmas poblacionales o cómo estoy llegando yo a diferentes poblaciones, a diferentes estratos, cómo están evolucionando. Entonces, el ciclo de vida de la información me va a permitir llegar a esos estados evolutivos que me den finalmente una proyección para monetizar los datos. Que de nuevo tienen que ser seguros, tienen que ser privados por diseño y que al final tienen que cumplir, tienen que tener una medida de compliance. En Google esto nos importa muchísimo. De hecho, hace parte de nuestras políticas de diseño de las soluciones de este estilo y los invito ahí a pensar, los invito a reunirse con otras áreas de la organización, los invito a generar nuevos procesos, a entender qué le duele a mi usuario final, no en el sentido tecnológico, no si puede acceder o no a una base de datos, mucho más orientado a cuál es ese punto del negocio, cuál es esa necesidad de negocio que hoy en día no puede ver él, ¿sí? Porque eso es lo que nos va a dar ese impulso para empezar a generar un proceso que, de nuevo, es iterativo y es evolutivo. Esto es un poco lo que les estaba comentando de los dominios de los datos y es cada grupo lógico en el negocio es un generador de datos y es un consumidor de datos en potencia. El hecho de que sea generador de datos nos va a dar un respiro. Muchas veces pensamos que necesitamos toneladas de datos para empezar a generar ciclos de vida de la información y no necesariamente es así. Es más, ahorita hablaba Bruno de, por ejemplo, la información que yo genero en correos electrónicos, en este tipo de interacciones, y todo el tiempo estoy generando información, pero no piensen que necesitan toneladas de datos para empezar a hacer este tipo de cosas, pero sí traten a cada una de esas unidades dentro del negocio como un grupo, como un dominio que está generando información, y que cada uno de ellos se encargue también de tratar sus datos como un producto. Vean que yo no me imagino una empresa de manufactura de calzado que no le importa cómo sale su calzado, ¿sí? Tiene una parte de calidad y esa parte de calidad se encarga de revisar que las especificaciones sean correctas, que si la talla es 32 no vaya a ser talla 50 o no vaya a ser talla 28, ¿sí? Que tenga las especificaciones de calidad, porque al final esa calidad de mi producto es lo que va a hablar de mí, lo que va a hacer que sea mucho más usable o que sea mucho más aprovechable. Lo mismo debe pasar con los datos. Ahí debemos empezar a generar una cultura centrada en datos dentro de la organización. Y cada una de las personas que esté dentro de esas unidades de negocio
se debe comportar como un dueño o un custodio de los datos. Ahí yo debo definir esos roles dentro de la organización y mover esa cultura centrada en datos. Y pues claramente, pues ya venimos a la parte técnica de cómo después voy a centralizar todo eso para poderlo aprovechar. Ahí es supremamente importante contar con especificaciones que me permitan ir adelante en los proyectos, que me permitan almacenar datos, visualizarlos, hacer todo este ciclo de vida que de nuevo pasa a un segundo plano cuando yo ya sé a dónde quiero llegar. No sé a cuántos les guste correr acá, pero este es el señor Eliud Kipchoge, que se estaba preparando para romper el récord del mundo en la maratón de Berlín. Y el trabajo de ellos es hasta aburrido a veces porque es repetitivo, es dar y dar vueltas a un óvalo y dar vueltas al óvalo, y a veces así se vuelve este tipo de cosas. Ahora, yo por eso tengo que empezar a hacer cambios, avances, tengo que empezar a poner puntos de partida y de finalización, cerrar esos ciclos, pero ir siendo iterativo y ir siendo evolutivo en cada uno de esos ciclos. Cuando yo logro mover no solamente a una persona, sino logro mover a toda la organización para que trabaje en pro de los datos, voy a ser exitoso en una estrategia de ciclo de vida de los datos. Cuando yo puedo hacer eso, voy a poder empezar de nuevo a generar nuevos modelos de negocio. Voy a poder aprovechar muchísimo más mis datos y pues voy a poder hacer lo que hizo este señor, que claramente necesitó un equipo detrás de mucha gente que se encargó de llevarlo hasta allá. Y es el ciclo de vida de los datos es como una maratón. Yo no puedo empezar a correr 42 kilómetros si no he llegado al primer kilómetro. ¿Sí? Si yo no he llegado al kilómetro 10, tampoco puedo llegar al kilómetro 42. Y lo mismo va a pasar en el 20, en el 30. Yo tengo que llegar hasta el final. Y cuando él llega a la meta, no se acaba la maratón, porque la maratón vuelve. Él sigue corriendo. Yo tengo que seguir haciendo cosas iterativas, porque si no, mis músculos, toda mi estrategia se va atrofiando. Entonces yo tengo que plantear nuevas carreras, tengo que plantear nuevas cosas. Y el mensaje final es, pues lastimosamente nosotros no vamos a poder romper récords del mundo de maratón, pero en la gestión de vida y el ciclo de vida de los datos podemos hacer muchas cosas en conjunto. Entonces, pues nada, la invitación es a colaboremos juntos, co-creemos juntos, entendamos cómo están funcionando las organizaciones y cómo tienen que funcionar, porque eso es lo que nos va a dar la meta a donde queremos llegar y pues finalmente generar esa cultura de calidad de datos, de seguridad de datos y de ciclo de vida de la información para resolver problemas del negocio, llegar a monetizar mis datos y efectivamente tener una estrategia que sea efectiva. Y muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Muy buena presentación también. Te recomiendo que en el chat pongas tus datos de contacto, así como los colocó Bruno, para que los interesados puedan contactarte. Invito entonces a nuestro último invitado, a José, para que inicie su presentación. Muchas gracias, Eduardo, y buenas tardes a todos. Y Pedro, gracias por la presentación, buenísima. Si puedes parar de compartir, te lo agradezco para yo poder compartir mi pantalla. Muchas gracias. A ver si me permiten. Muy bien. Bueno, pues antes que nada, ¿ya pueden ver mi pantalla? Sí. Muy bien, excelente. Pues me presento con todos ustedes. Un gusto participar por primera vez en un foro de CXO. Gracias por la invitación, Eduardo. Y pues espero que les guste la plática que tenemos preparada hoy. Yo soy Client Executive para el sector bancario en México en Rackspace Technology. Y digamos que aquí voy a hablar un poquito de la tecnología y voy a hablar del tema de seguridad, pero sobre todo voy a empezar con la historia. Siempre que nos hablan de data protection nos dicen, mete metodologías y tecnología. Y todos nos vamos a meter metodologías y tecnología, pero no sabemos el racional y el por qué. Y de pronto para los que no están localizados en México, y por qué estamos tan regulados, por ejemplo, en México la CNBB y en otros países, pues cada
cada entidad de gobierno que se encarga de la regulación de datos personales. En México hace unos 5 años tuvimos una situación muy particular con una aplicación que se desarrolló para el tema de transferencias electrónicas y la tenían los 5 bancos más grandes de México. La compraron porque funcionaba perfecto y sigue funcionando muy bien. Sin embargo, un equipo de hackers hackeó la solución. Y básicamente todo lo que debería caer a nivel de transferencias electrónicas en el centro de conciliación del Banco de México, el Banco Central, se fue a la cuenta personal de una persona. A partir de ese momento se levantaron todas las alertas y dijeron, no estamos invirtiendo lo suficiente en el tema de seguridad. Nos estamos enfocando mucho en metodologías, nos estamos enfocando mucho en tecnología, pero ¿y dónde está la seguridad? Y ahí es de donde viene tantas regulaciones. Recuerdo en algún momento cuando tuve la oportunidad de trabajar en Microsoft en Colombia, que teníamos muchos inconvenientes para subir cierto tipo de cargas hacia la nube. Y lo que decidimos fue darle la vuelta a la problemática que se nos estaba presentando y finalmente se flexibilizó el modelo. Pero se flexibilizó porque las compañías se dieron cuenta y nosotros como proveedores de servicios y de la misma nube pública, como en el caso de Pedro, o de soluciones de seguridad como las que ofrece Bruno con Commvault, nos enfocamos en darle soluciones a los clientes. Y de ahí vino un poquito la invitación de Pedro, innovemos, pensemos diferente. Y en ese orden de ideas, pues nos dimos cuenta de muchas cosas, ¿no? Y si ustedes se ponen a ver, como parte de la presentación, el panorama típico de los ataques cibernéticos. Y si ustedes ven el ejemplo que les acabo de dar, es un claro ejemplo de cómo podemos estar expuestos a un ataque de seguridad. Entonces, en ese orden de ideas, lo que ya haciendo un análisis post-mortem se hizo es que definitivamente tenemos toda una serie de controles, pero definitivamente esos controles los pensamos, pero no los ejecutamos. Y además no los auditamos. Entonces la complejidad se vuelve mucho mayor. ¿Por qué? Porque no tenemos ni la gente ni los equipos. Y más adelante les voy a contar un poquito de una serie de investigaciones que hemos hecho con Forrester y nosotros propios como Rackspace a nivel de lo que está pasando en seguridad de la información. Entonces, si ustedes ven en este slide, es el escenario típico de un ataque, en donde podemos tener un malware, un phishing, cualquier tipo de ataque que se pueda presentar y que pues básicamente no sabemos si estamos preparados. Y aquí es donde encontramos los desafíos, ¿no? El primer desafío es que no hay gente en el mercado. No hay gente en el mercado que nos pueda ayudar a soportar a nuestra organización, contratándolos, trayéndolos con su conocimiento, y son recursos muy costosos. Entonces, ahí es donde empieza a jugar un rol fundamental compañías como Google, compañías como Commvault y toda una infinidad de compañías que hay en el mercado que se pueden comprar, pero también necesitamos que la gente esté en la capacidad de utilizar las herramientas. Y aquí me voy a un caso muy particular que tuve con uno de los bancos que atiendo hoy en día. Y este banco, pues, tenía muchos retos porque tenía más de 50 herramientas diferentes de ciberseguridad, de las cuales solo utilizaba 5. Y las otras 45 apagadas. Pero en parte de la conversación que tuvimos con el CISO caímos en cuenta de que primero era un desperdicio de recursos económicos porque era una gran cantidad de licenciamiento que estaban subutilizando. Segundo, no tenían la gente para operar esos servicios. Y tercero, no estaba siendo eficiente en el uso de los recursos y la protección de los datos y de sus aplicaciones. Parte de lo que definimos fue ayudarle a través de un modelo de servicios a que él no tenga que comprar o tomar esos recursos del mercado de inmediato, sino a través de un modelo tercerizado, entre comillas, les pudiéramos ir ayudando y enseñando qué debían optimizar y qué no. Pero adicional a eso nos dimos cuenta de algo más. Teníamos una muy buena cantidad de datos y un poquito pegado a la conversación de Pedro, donde el cliente tenía ya su información muy organizada y lista, pero adivinen que las aplicaciones no estaban listas para irse a la nube. Y de ahí generamos una idea adicional. ¿Cómo establecemos una estrategia de DevOps para que todas las aplicaciones se desarrollaran en la nube, pero pensando primero siempre en la seguridad? Porque lo que nos dimos cuenta es que antes solo pensábamos en, oye, desarrollemos esta aplicación, la subimos a la nube y de último pensamos en seguridad. Pero resulta que hoy en día las cosas son diferentes.
Primero hay que pensar en la seguridad y basados en esos controles desarrollamos la aplicación y establecemos la estrategia de nube. Y eso es pensar un poquito agnóstico. Yo creo que es válido ser agnóstico desde la perspectiva de qué es lo que me conviene más y que sobre esa base tomemos medidas y decisiones proactivas y reactivas ante las amenazas que se pueden dar en el día a día. Luego de eso viene pues el reto de la seguridad de los datos. Y miren, esto yo se los comento desde la experiencia. De pronto algunos de ustedes dicen, no, este señor está loco, o esto no pega con mi industria porque yo no estoy en banca. Pero lo que nos hemos dado cuenta es que muchas veces se dificulta mucho la comunicación entre los equipos y creo que concordamos con Bruno y con Pedro en ese tema. La tecnología sin las personas no sirve para nada. No sirve para nada porque no estamos dando las capacidades a las personas y el empoderamiento para que se apropien de los recursos y se apropien de los retos, porque los retos finalmente son los que nos hacen crecer e innovar. Entonces, parte de lo que hemos visto es que no hay una comunicación entre equipos. Entonces, negocio está por un lado, por el otro lado tenemos a seguridad, por otro lado tenemos a la gente de telecomunicaciones, por otra parte tenemos a la gente de infraestructura. Lo que necesitamos para poder solventar de forma eficiente y rápida los retos de seguridad de los datos es que todos se comuniquen y sobre la base de la comunicación generamos un modelo de trabajo en equipo, que finalmente eso es la nube, sea pública o sea privada. Generamos un modelo participativo. Y ese modelo participativo básicamente va orientado a tener assessments. Miren, de pronto ustedes dicen, este señor de Rackspace quiere venir a vender aquí servicios. Cada quien tiene su metodología, si van con Accenture, si van con Deloitte, si van con cualquiera de las consultoras que hay en el mercado, si van con el mismo Rackspace. Cada quien tiene un modelo diferente de hacer una entrega a nivel de seguridad y sobre todo de los datos. Lo importante es que tengan en cuenta estos 6 puntos que yo pongo en la presentación. ¿Cómo cumplo mis requisitos de cumplimiento? No es lo mismo llevar todos los cajeros electrónicos de un banco hacia la nube que llevar toda la data de la aplicación del banco hacia la nube, ¿no? Son informaciones sensibles, son informaciones que tienen datos que pueden afectar a una persona, a un cliente o a nosotros mismos, ¿no? Esto no hay solo que verlo desde la perspectiva de soy yo una empresa y tengo un cliente. No, nosotros también somos clientes de otras empresas. Entonces, en esa medida, si cumplimos con esos requisitos, vamos a ser mucho más exitosos en la estrategia. ¿Ya que voy con eso? Muchas veces vemos las entidades reguladoras como me están poniendo problemas, todo es un no, pero realmente en el fondo lo que están buscando es evitar casos como el que se presentó en UK y en Estados Unidos con una de las compañías que gestionaba datos. Entonces, creo que en ese orden de ideas hay que darle un poquito la vuelta. Hay muchas compañías que los pueden asesorar en el tema de requisitos de cumplimiento y donde definitivamente se le puede dar la vuelta. Luego el tema de proteger los datos. Ahorita Pedro lo comentaba, nosotros tenemos una metodología, y esto obviamente lo hablo desde la perspectiva de Rackspace, donde la protección de datos es fundamental, pero viendo los datos anónimos. La misma nube de Google, la misma nube de AWS o de Azure, tiene capacidades para enmascarar esos datos y que nadie los pueda ver. Esos son temas básicos y que nos pueden ahorrar un montón de dolor de cabeza. Oye, ¿sabes qué? Se me ocurrió que voy a poner un enlace dedicado entre mi data center y el data center de la nube. También se puede. Es una inversión, implica más tiempo, sí, pero sí mismo ustedes van a entregar mejores resultados. Experiencia y tecnología limitada. Pues todos tenemos tanto budget como gente limitada. Entonces, en la medida en que seamos mucho más óptimos y volviendo un poquito al ejemplo del banco que les comenté hace un momento, se puede hacer una mejor explotación de los recursos. Y finalmente, pues el tema de gobierno de datos, que Pedro creo que lo explicó muy bien. Perdón, Pedro y Bruno sí los menciono mucho, pero es para seguir un poquito la línea de conversación. Hay que gobernar los datos. Lo ideal es que ustedes tengan un Cloud Center of Excellence y que ese Cloud Center of Excellence se desprenda un Cloud Center of Data. Y con eso tienen un gobierno de datos, tienen un gobierno de la nube, tienen un gobierno de seguridad y van a ir a la fija. ¿Es más inversión? Sí. ¿Pueden generar más riesgos? También, pero se van a ir dando cuenta con la práctica que es la mejor forma de llevar los servicios hacia la nube. Esto es un poquito de si las empresas están preparadas. La respuesta es en la mayoría no. No están preparadas. Hay que hacer un doble clic sobre el tema de seguridad. El tema de seguridad cada día se vuelve más complejo. Revisen el tema de los SOCs. Hay servicios incluso autoadministrados de SOC. Entonces, hay cosas que ustedes pueden hacer y donde pueden marcar la diferencia.
Finalmente, pues esto es un poquito, y bien menciono, esto es el modelo como lo trabaja Rackspace. Cada compañía tiene un approach diferente, pero básicamente nosotros lo vemos en 4 stages, que son generales y que les pueden servir. Si gustan más adelante les puedo compartir incluso este slide para que lo puedan tener a la mano, pero básicamente es el advice donde hago un assessment, luego transformo. Oye, ¿sabes qué? Mis usuarios no tienen una VPN, quiero poner un modelo de Zero Trust. Mételo a través del modelo de transformación. ¿Cómo hago la seguridad nativa en la nube? Luego viene la fase de administración. ¿Cómo detecto un ataque? Y finalmente la fase de optimización. ¿Cómo empiezo a probar que la seguridad que ya tengo implementada funciona y funciona bien? Entonces, digamos que básicamente, no sé, Eduardo, si ya me pasé del tiempo, creo que voy exacto con el tiempo, me voy a adelantar un poquito. Solo quiero dejarles 4 preguntas. La primera es, y perdón que voy a leer literalmente la presentación, son preguntas muy sencillas, pero que también los invito a que las hagan. ¿Te preocupa la seguridad en la nube? Y esta es una conversación no solo que deberían tener con su equipo de tecnología, también con la gente de seguridad, obviamente les van a decir que sí, también con la gente de negocio. ¿Confías en que tu postura de seguridad actual cumplirá con los requerimientos? Esa es una pregunta que suena muy simple, pero tiene mucho en el fondo y nos va a ayudar a descubrir si de verdad estamos listos para abordar un tema de datos en la nube. Tercero, ¿cómo estoy abordando la seguridad en la organización? Para mí es una prioridad. Dentro del 1 al 10, ¿está en mi prioridad 1 o está en mi prioridad 11 o 12? Y la cuarta, ¿cómo valoran la seguridad en una escala del 1 al 10? Y esto es fácil y se puede ejemplificar. Yo lo he hecho con gente de marketing, donde me dicen, ejemplo, temas de e-commerce. Oye, pues la seguridad va y viene. Oye, sí, pero ¿qué pasa si te hackean tu iPhone o te hackean tu Galaxy? Estás en un problema, ¿verdad? No, pues sí, tengo todo guardado dentro de mi dispositivo móvil. Pues estás en un problema, porque no estás pensando en el otro, estás pensando en ti, pero por lo que te conviene en tu empresa, no en lo personal. Entonces, son 4 preguntas que les quería dejar. Muchísimas gracias a todos. Nuevamente, gracias por la invitación, Eduardo. Y pues bueno, quedo a sus órdenes para lo que necesiten. Muchas gracias, José, por tu presentación. Invitamos al público para que vaya colocando las preguntas que tengan en el chat. Yo voy a empezar con preguntas. Por ejemplo, Bruno habló del tema de los datos oscuros. Entonces, Bruno, ¿hay datos oscuros en las nubes públicas? ¿Quién es responsable? ¿Quién debe ser responsable de esos datos oscuros en la nube? Sí, esa es una pregunta muy común, ¿ok? Tenemos varias opciones de nube, por ejemplo, Google Cloud. Y sí, los datos oscuros también pueden tener, na verdade, en cualquier infraestructura, incluso nube, ¿ok? Hay un documento que todas las nubes se comparten que se llama matriz de responsabilidad compartida, donde está muy claro o tema que los datos son de responsabilidad de los clientes, ¿ok? No dos proveedores de la infraestructura. Entonces, sí hay o tema también de dados oscuros. O cliente maneja dados oscuros dentro y afuera, ¿ok? de la infraestructura. Gracias, Bruno. Para Pedro, alcanzaste a tocar el tema de monetización. ¿La monetización de datos es algo que se debe considerar dentro del gobierno de datos? Sí, efectivamente, porque la monetización es como yo voy a externalizar y sacar provecho a mis datos. Entonces, ahí pues también voy a tener que tener principios de seguridad, principios también como confiabilidad de los datos. Entonces, hace parte fundamental del ciclo de monetización. O sea, si yo quiero monetizar los datos, es como una etapa superior a poder organizar la casa, diciéndolo de forma más escueta, poder identificar esos problemas de negocio y al final exponer esos datos hacia afuera. Entonces, exponer esos datos para afuera va a requerir que yo haga todo el proceso que hablamos en la presentación.
Gracias. Pedro, tengo una pregunta para José. Antes de empezar con el público, hablando de seguridad, ¿cuál es la diferencia entre generar una aplicación nativa en la nube versus una de on-premise? Pues mira, la verdad yo creo que hay dos factores. El primero es la agilidad que tenemos, pero no tanto a desplegar una infraestructura, sino a la capacidad que tenemos para poder desplegar específicos servicios a nivel de seguridad del dato y que nos va a permitir, obviamente, ser mucho más eficientes, sea en un proceso de ETL, sea en el proceso de desplegar un Big Data, e incluso en un modelo donde podamos transformar esa información, como bien comentaba Pedro. El segundo, pues yo creo que la facilidad que tenemos a nivel financiero de poder utilizar las tecnologías de la nube marcan un diferenciador importante. Y marcan un diferenciador importante porque resuelven no solo las problemáticas a nivel de tecnología y seguridad, sino que también nos dan la capacidad a nivel financiero de poder ser mucho más robustos en el despliegue de cualquier tipo de solución. Entonces, digamos que son las dos cosas que yo veo y son las ventajas importantes de tener un modelo de nativo en la nube versus un modelo on-premises. Gracias, José. El público, Eduardo de Amat pregunta, y yo creo que esto es para los tres, ¿cuál es el principal desafío de ciberseguridad en el cloud público? ¿Quién es el que quiere responderlo? Responde a los tres desde su punto de vista. Posso Pues, empezar? dale. Eu creio que o ponto principal aqui é reconhecer que o tema é tema de responsabilidade compartida, ok? Que o tema de ciberseguridade é tema do cliente, ok? Não necessariamente ser solamente da infraestrutura de provedor, ok? É tema, por exemplo, que também todos os temas de preocupação com ciberseguridade que teremos dentro das empresas, teremos que ter também na nuvem, ok? Reconhecer é o ponto número 1, ok? Gracias, Bruno. Pedro. Bueno, ahí uno de los principales desafíos de ciberseguridad en cloud pública que nosotros hemos encontrado y que yo he visto sobre todo es el usuario final. Perdón, el usuario final no, el usuario interno. ¿Sí? Muchas veces tenemos muchísimas herramientas en nube que incluso están muchas veces en el servicio, digamos, base, por así decirlo. O sea, yo prendo una máquina virtual y ya tengo acceso a una cantidad de herramientas importantes. Pero claro, tenemos tantas cosas y hoy en un entorno multicloud es tan difícil especializarse en algo puntual que hay tantas cosas que a veces no llegamos a utilizar. Entonces, creo que ese usuario, digamos, final, pero dentro de mi organización, es ese mayor reto. ¿Cómo yo hago para poder tener ese conocimiento? Hoy nosotros estamos trabajando muy fuerte en jornadas de entrenamiento dentro de las empresas, justamente para tener esos sponsors también técnicos que digan, oiga, activamos esto y estamos con todo porque acá tenemos una forma de monitorear, tenemos una forma de saber cuando tenemos un ataque o una forma de repelerlo, tenemos las herramientas y las estamos usando, ¿sí? Porque lo importante no es solo tener una caja gigante de herramientas, sino usarlas y saber cómo usarlas. Entonces, ese es uno de los principales desafíos y de nuevo, la forma, digamos, de mitigarlo es orientado a la educación de todos los usuarios. Perfecto, Pedro. No sé si José quiere agregar algo. Sí, muy en línea con lo que comentan Bruno y Pedro. Y miren, les hablo desde la perspectiva práctica. El factor humano, bien, Bruno, el factor humano se vuelve muy importante. Miren, yo por el tipo de clientes que manejo, me encuentro de todo. Y uno de los factores que más me ha costado es explicarle a la gente cómo pasar de un modelo de licenciamiento a un modelo de SaaS. Y eso habla de muchas cosas. O sea, es cliente que está enfocado en el licenciamiento y no en solucionar el problema y buscar lo mejor que pueda encontrar en el mercado. Entonces, como bien decía Pedro, pues ustedes disponibilizan máquinas en la nube pública y eso ya viene con seguridad.
pero realmente, ¿cómo hago para utilizar lo que ya tengo y cómo entreno a la gente? Es un tema de evangelización y eso tiene que venir desde el C-level hacia abajo para que se permee a la organización. Permear el tema de ciberseguridad a la organización es una de las cosas más difíciles que yo me he encontrado. Y se los digo porque lo he vivido en la práctica, con gente que tiene muchos años de experiencia, mucho conocimiento, pero a la hora de permear a la organización no hay comunicación. Entonces, como bien dice Bruno, el tema del factor humano es muy importante y finalmente todo se resume a eso. Gracias, José. Esta pregunta es para Bruno. Bruno habló de unos datos impresionantes de que el 65% de los datos son copias de datos. Yo me imagino que las empresas tienen ante sí un reto de, o sea, un ahorro importante de dinero si uno pudiera reducir el almacenamiento que innecesariamente se tiene hoy. Bruno, ¿cuáles serían las mejores tecnologías para reducir ese volumen de datos que las empresas pueden aplicar? Ok, muy bien. Ok, posso elegir, por exemplo, a primeira seria conhecer os dados, ok? Tema, passo 1 seria aplicar a tecnologia como e-discovery, ok? Como fazer uma classificação de que dados mantenho e onde estão, ok? O segundo tema para também nesse tema seria archiving, ok? Mover os dados, o ILM, ok? Gestão de ciclo de vida de los dados, ok? Mover os dados para a infraestrutura correta, ok? Porque outro tema muito importante são os custos, que principalmente quando falamos de nuvem, se há custos agregados dependendo de que infraestrutura se utiliza, ok? Então, ter uma capacidade de mover os dados a tempo, ok? É muito importante para os custos também. Gracias. Esta pregunta para Pedro, que han hablado del ciclo de vida. ¿Cómo podemos asegurar el ciclo de vida correcto de los datos? Con una unión entre las personas, los procesos y la tecnología. O sea, yo creo que lo importante es tener una estrategia clara, pero también tener un norte claro. Como les decía en alguna parte de la presentación, si yo no tengo casos de uso, cualquier solución me sirve. ¿Para qué? No sé. Pero cuando yo tengo casos de uso claros, yo voy a poder armar toda una estrategia alrededor de eso. Y ahí voy a poder saber si a las primeras personas, por ejemplo, que tengo que tener de aliadas, es a las personas de finanzas, digamos, hablando ya en el entorno organizacional, o a las personas, no sé, de producción, o a las personas de las diferentes áreas, y ya voy a saber también cuáles son los productos que necesito para poder mover esos datos, y cuáles son esas soluciones tecnológicas que necesito para extraer los datos, para organizarlos, para transformarlos y para poder sacarles el jugo, ¿no? Entonces, creo que si bien son esos tres pilares como el fundamento, lo más importante, o por lo menos el primer paso, es tener claro un primer objetivo. Y digo un primer objetivo porque también les decía que eso va evolucionando. Nosotros nos hemos encontrado jornadas en las cuales vamos a rayar tablero, vamos a hacer, a sacar ideas, y salimos con un objetivo, y un mes después hay 10 objetivos nuevos. O se dieron cuenta que con esto podían hacer un nuevo modelo de negocio, entonces vamos a saltar a otro. Pero si no hubiéramos tenido un inicial, ni siquiera tenemos sponsors, no sabemos quién de la organización me va a entregar la información, no sabemos cómo vamos a protegerla, cómo vamos a evolucionarla. Entonces es, pero mejor dicho, sumamente importante tener un primer objetivo claro que sea un caso de negocio y un caso de uso, ¿no? Gracias, Pedro. Eduardo de Amat comentaba de que a veces en la nube lo que hay son muchos Ferraris y los usuarios no saben cómo sacarle provecho. José, ¿cómo poder generar un modelo de seguridad en la nube utilizando todas estas cosas?
Pues mira, y lo comentamos aquí en el chat justamente, es un reto gigante. Es un reto gigante porque, y a mí me gusta mucho contar mis historias prácticas de lo que me ha pasado en la historia, pero espero no aburrirlos con mis historias, pero mira, yo me he encontrado clientes que han desplegado Ferraris gigantes para la temporada más alta del año en diciembre para desplegar su e-commerce y se terminan cayendo. Y se terminan cayendo porque no están haciendo una correcta utilización de la nube pública. El tema del dimensionamiento, un well architected es súper importante. Primero, porque nos va a ahorrar problemas a nivel de lo que necesitamos consumir. Segundo, nos va a permitir que la organización entienda y la gente que opera lo entienda cómo debe funcionar esa máquina y por qué está desplegada esa máquina. Pero adicional a eso, también es un tema donde los datos se vuelven primordiales. Y no todos los equipos que están en la nube están preparados para soportar cargas de data. Entonces, ahí me uno un poco al comentario de Bruno de hace un momento. Los modelos de archiving son importantes. Hay máquinas muy grandes de archiving, pero no necesariamente son el tipo de storage que necesitamos para desplegar una base de datos Oracle o para desplegar un SAP. Entonces, digamos que en ese orden de ideas hay que hacer un dimensionamiento muy consciente y creo que una forma de resolverlo es cuando tenemos una arquitectura empresarial. Si tenemos definido una arquitectura empresarial, vamos a tener un camino claro y conciso de hacia dónde debemos llevar la tecnología y qué podemos utilizar en un modelo de nube pública o en un modelo de nube privada, ¿no? Ahora está muy en boga el tema de tener nubes híbridas y yo creo que es un muy buen esquema, es un muy buen modelo, te ayuda con el cumplimiento. El chiste es identificar qué tipo de carga de trabajo tengo y que sobre eso pues podamos desarrollar una solución mucho más completa y que esté acotada a las necesidades del negocio. Gracias, José. Bueno, ya estamos llegando ya al tiempo final de nuestro evento. Voy a invitar a cada uno de nuestros invitados, valga la redundancia, para que haga las palabras de cierre, su último mensaje a la audiencia que tenemos. Entonces comenzamos con Bruno para que nos dé su último mensaje a la audiencia de hoy. Ok, agradezco de nuevo por la oportunidad. Creo que las empresas tienen una oportunidad muy grande de mirar en que en algunos temas, por ejemplo, datos oscuros, que pueden traer una ventaja muy rápida, ¿ok? En términos de costos, ¿ok? Especialmente como José habló sobre riscos de ciberseguridad. Entonces, hay dos temas principales que son costos, bajar costos y bajar temas de ciberseguridad. Entonces, eso que creo que es una oportunidad para las empresas. Ok, muchas gracias. Obrigado a todos. Gracias a todos. Muchas gracias, Bruno, por tu presentación, tu participación, tu libro. Sí. Lo vamos a leer todos, así que muchas gracias de nuevo. Gracias. Pedro, tu palabra de cierre. Bueno, nada, yo creo que más allá de concluir algo acerca de la presentación, yo quiero invitarlos de nuevo a generar este tipo de espacios, a generar una cultura centrada en el ciclo de datos en toda la organización. Esto no es una batalla solamente de TI. De hecho, cuando vamos a hacer ese tipo de ideatones, por así decirlo, muchas veces TI es el facilitador, pero no es, digamos, quien termina al final teniendo todo el peso de este tipo de eventos sí, de eventos. Entonces, los invito a generar este tipo de espacios en las organizaciones, los invito a generar también nuevos paradigmas, a entender cómo podemos mejorar los datos que ustedes tienen. Claramente, desde Google Cloud, más allá de ser pues una nube pública, tenemos una expertise muy fuerte en datos. Tenemos una cultura centrada en datos, es parte de nuestro ADN, entonces pues es una invitación a que vayamos juntos, a que nos permitan también no encender Ferraris sin saber manejarlos, sino que entre todos construyamos también
esa curva de aprendizaje dentro de las organizaciones para los usuarios finales y para los usuarios técnicos. Es supremamente importante que le podamos sacar jugo a lo poco o mucho que tengamos, porque en lo poco también podemos encontrar cosas impresionantes y poder evolucionar pues nuestras organizaciones hacia un futuro centrado en los datos y que tenga una mayor profitabilidad al final del día. Entonces, muchas gracias de nuevo por el espacio. Muchas gracias, Pedro, por tu presentación. José. Bueno, yo antes que nada les quiero decir, lo más importante es no tenerle miedo a la nube. La nube es una maravilla y transformó el mundo de formas que ni nos imaginamos. No le tengamos miedo a la normatividad está ahí, pero por algo, y es para protegernos a todos y a cada uno de nosotros. Y para eso ustedes también tienen consultoras y compañías que son expertas en el tema y que los pueden acompañar en ese proceso, que es doloroso, sí, es doloroso, pero es un camino que hay que recorrer y vale la pena recorrerlo. Y lo último es decirles que el hecho de hacer una digitalización de nuestros servicios no implica que hagamos una transformación digital. Y creo que es una de las preguntas que se le hizo a Pedro. Yo creo que en la medida en que moneticemos los datos podemos empezar a pensar en una transformación digital y ver esa transformación digital como el futuro de cualquiera de las compañías con las que trabajemos. Entonces, ese era mi mensaje, agradecer por el espacio y pues les deseo a todos una excelente tarde. Gracias, José. Sí, muy agradecido a nuestros 3 invitados, excelentes presentaciones, y los invitamos para el próximo jueves 20 de octubre. Vamos a tener una plenaria regional multicomunidad. Van a participar las comunidades de los CIOs, CFOs y CMOs que nosotros tenemos en Latinoamérica. Vamos a hablar un tema importante que es la cultura digital y la retención de talentos, que es un reto que están teniendo todas las organizaciones. De modo que están invitados para el próximo jueves a las 5 de la tarde para este tema. Muchas gracias por participar y feliz tarde-noche.